Hola, 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 ¿cómo están ustedes? Aquí estamos nuevamente grabando esta serie de estudios sobre las puertas de, de Nehemías, ¿ya? Que son eh, se puede- portales o son experiencias, también hablan del crecimiento también del creyente, experiencias cristianas también que debe uno vivir. Y bueno, reiterando continuamente que Dios estableció a través de las murallas de Jerusalén ya estas puertas, dando a entender que las reiteradas veces no eran puertas de casa, sino eran portones de entrada de ciudad, ya entrada de ciudad. Y eh, cómo Dios permite a Nehemías, junto a todo el pueblo, en cooperación, de restaurar estas puertas. Y hoy vamos a ir a la puerta de las aguas. Cada puerta habla de los niveles del creyente. Ya, de una, hasta ese momento, reiterando, aunque sea más raro, eh, reiterando que el templo ya estaba construido. Entonces, el templo habla de la intimidad con Dios, la adoración a Dios, pero estaba desprotegido por las murallas que estaban destruidas y las puertas destruidas. Entonces, eso nos habla también de nosotros, que hay puertas que tenemos abiertas, destruidas, que deben ser restauradas. Entonces, vamos entonces al Nehemías capítulo 3, ya ahí estamos viendo las puertas. Capítulo 3, 26 dice: y los sirvientes del templo habitaban en Ofel, hicieron reparaciones hasta el frente de la puerta de las aguas, hacia el oriente y hasta la torre sobresaliente. Ya, aquí habla de sirvientes. Ya que decir que uno está viendo que habían líderes, habían sacerdotes, que uno cuando ve las otras puertas. Entonces está hablando que todo el pueblo se puso a, y determinó, liderado por Nehemías, de restaurar esta puerta. ¿Ya? Esta puerta era usada, ¿ya?, para obtener agua hacia la ciudad, ¿ya?, de la fuente de Girón. Era principal abastecimiento de agua para Jerusalén. ¿Se da cuenta? Entonces esta puerta, por esta vía, Señor, entraba el agua, o más bien se traía el agua hacia la ciudad. El término en hebreo, en agua, es majin, en strong, que tiene dos aplicaciones. Una de ellas es agua, echar agua o regar, que tenía estas tres aplicaciones. Y la aplicación figurativa, increíble, figurativa, es semen, esperma, ¿ya?, o simiente. Entonces, esta fortaleza o puerta la podemos ver como el amor del discípulo por la palabra, su conocimiento y sus efectos en la vida de aquellos que anhelan tener más de ella. En otras palabras, un discípulo que restaura esta puerta, que ya recuerdan que la puerta tiene dos sentidos. Ya, cuando el salmista habla, bendice tu entrada y tu salida. Como las puertas tienen ese objetivo, ya, de hacer entrar, ya, y salida, como sacar. Entrar, como la palabra, bueno, todo lo bueno, todo lo santo, todo lo puro, entrar, pero sacar también, sacar lo que no es correcto, que no va a traer beneficio para la ciudad, en este caso en la vida cristiana. Entonces, en este caso, ya el amor que tiene el discípulo por la palabra, ya por la Biblia, llamarle así, ya, de su conocimiento y el efecto que hace la palabra de Dios en aquellos que no solamente reciben conocimiento, sino la aplican en sus vidas. Juan 15:7
Vamos a ir a Juan 15, vamos ahí 15, 7. Dice la palabra, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y les será hecho. Ahí está entonces. Las palabras del Señor deben permanecer. No, como digo yo, porque muchas veces el Espíritu Santo nos viene a arrendar nuestra vida. Arrendar es que después se va. No, Él vino a permanecer con nosotros, a tomar posesión, a ser dueño. Así la palabra también debe ser así. ¿Ya? Entonces las palabras del Señor deben permanecer en nosotros, dejando que los propósitos de ella sean una realidad en nuestra vida diaria. El corazón debe asumir la responsabilidad de cuidar, de vigilar la palabra que se ha ministrado. Por eso la gran falencia de los creyentes dentro de la iglesia, claro, oyen la palabra, escuchan del predicador, del pastor, ¿ya? Pero no la aplican. Entonces después vienen las consecuencias, y no la leen también. Entonces hay tanta... y el Señor nos vino no a informarnos sobre su palabra, sino vino al cielo a vivir, enseñarnos a vivir a través de la palabra. Ahí en 2 Samuel, capítulo 21:10, dice esta palabra: Rispa, hija de Aja, tomó tela de silicio y lo tendió para sí sobre la roca, desde el comienzo de la cosecha hasta que llovió del cielo sobre ella, y no permitió que las aves del cielo se pasaran sobre ella, ni de día, ni la fiera del campo de noche. En otras palabras, lo que está diciendo esta palabra, lo que hizo Rispa de cuidar, ¿ya? Fue como una ofrenda que el Señor, hizo esta mujer ante el Señor. Mire, puso una tela de silicio, dice, y lo tendió sobre sí la roca, que representa a Cristo, ¿cierto? Desde el comienzo de la cosecha hasta que llovió del cielo. Quiere decir que estaba esperando una bendición. Pero ¿cuál fue su preocupación? De espantar las aves del cielo y también la fiera del campo, para que no contaminara esa ofrenda. Una de las formas de proveer el agua es la lluvia que viene del cielo. Esta es una manifestación de bendición y de prosperidad. ¿Cómo debemos entonces tener ese cuidado? ¿Ya? Vamos a ir entonces a Deuteronomio 32, 1 y 2. Vamos a ir Deuteronomio. A la palabra Señor, aquí tengo 32, 1 y 2. Dice: presten atención, oh cielo, y déjenme hablar. Oiga la tierra las palabras de mi boca. Caiga como la lluvia mi enseñanza, y destile como el rocío mi discurso, como llovizna sobre el verde prado y como aguacero sobre la hierba. Impresionante. Lo voy a repetir. Deuteronomio 32:1. Presten atención, oh cielos, déjenme hablar. Oiga la tierra las palabras de mi boca. Caiga como lluvia mi enseñanza. Quiere decir que las palabras del cielo, que por eso lo vamos a explicar más adelante, ¿ya? Y destile como rocío mi discurso. En otras palabras, viene como aguacero, como lluvia, ¿ya? Pero también viene como rocío. Entonces, el discípulo, aquí que es sometido, va a discernir
cuando Dios habla fuerte y cuando también en forma muy callada también viene voz de Dios. Es como rociando la tierra, mi tierra, tu tierra, como llovizna sobre el verde prado. Dice. Qué hermoso, hermano, qué hermoso. Entonces aquí lo que está diciendo, escucha la tierra, dice, las palabras de la boca del Señor, que son como la lluvia, su enseñanza. La lluvia hace prosperar las siembras, hace que las plantas produzcan abundancia de cosecha. Si no hay lluvia, la tierra, por muy fértil que sea, no va a producir el fruto. ¡Wow! Qué dependencia debemos tener. Esta lluvia representa la enseñanza de la palabra. Es la instrucción que todo discípulo debe tener por la preparación de su ministerio. La palabra enseñanza se usa con el sentido algo que se lleva a casa, de entender y captar. Eso es. Por eso Jesús dice, el que tiene oídos para oír, oiga. Porque está hablando de ciertos digo, como Él quiere reafirmar cosas, ya cuando Él habla. También, a ver, voy a la palabra ya, creo que en Mateo, en Mateo capítulo 6 parece, cuando habla del hombre que construye la casa, creo. ¿Ya? A ver si. Aquí está. Mateo 7. Mateo 7, 24 dice, por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos, azotaron aquella casa, pero no se cayó, porque había sido fundada sobre la roca. Todo aquel que oye estas palabras mías y no las pone en práctica, será semejante a un hombre insensato, que edifica su casa sobre la arena. Que vinieron lo mismo, la lluvia, los torrentes, soplaron los vientos, pero la casa fue destruida. Qué enseñanza, qué enseñanza. La profecía es una forma especializada de enseñanza. La diferencia entre dos es aparentemente poner en realidad la revelación de la profecía que se recibe directamente de Dios. La enseñanza es la declaración de lograr el concepto y la reflexión. Claro, hay una palabra directa, ya. Ahí también está la opción de creer o no creer. Y también en la enseñanza está también la opción de creer o no creer. Pero es que no, pero la enseñanza tiene más, como más sustancial, la otra es más carismática, ¿cierto? Como rocío de su discurso. También te habla sobre lo que es la palabra. El Señor está describiendo qué es su palabra. El rocío es la llovizna del amanecer, que es suave, pero que penetra profundamente, saturando la tierra de humedad. Este rocío representa la predicación de la palabra, que lleva el propósito de consolar el alma angustiada, dando refrigerio, remanso espiritual. La predicación consiste en proclamar y anunciar las buenas nuevas, dar testimonio, como un término que en términos judiciales es ser testigo de algo, de un hecho, ¿ya? Cuando uno dice voy a dar testimonio, es un término judicial. También habla como llovizna sobre el verde pasto, dice. Esto es la continua caída de gotas de agua, que es suave, que son goteritas. Esta llovizna es la doctrina constante a la que se debe estar sometido todo buen discípulo.
Aunque Pedro dice una palabra por ahí, ¿ya? Aunque sepáis estas cosas, no dejaré de deciros nuevamente. Otra vez. Continuamente, aunque por sencilla sean los mandamientos, ¿ya? La doctrina denota lo que se ha recibido, oído. Enseñar puede significar el acto de enseñar y contenido de lo que se enseña. La doctrina no es recibir pura información. Doctrina es cuando yo recibo la palabra y la aplico. Eso es doctrina. Ahí recién se hace doctrina. No solamente recibir. No, por ejemplo, no es por nada, pero estudié tantos años en el instituto y recibí doctrina. Sí, me enseñaron muchas cosas, pero si no la aplico, deja ser doctrina. También dice como aguacero sobre la hierba. Esta es una forma más violenta de llover. Cuando se extrema, ya de forma extrema, hace cambios. Cuando aquí los aluviones, estamos acostumbrados hace remover cosas. Por ejemplo, en las mismas noticias estaban diciendo esta mañana de una construcción que hicieron ahí en Valparaíso sobre las dunas, pusieron un edificio sobre las dunas. Y claro, todo bien cuando lo construyeron, pero el aguacero hace sacar a luz que empezaron a debilitar los fundamentos. Esto representa la palabra fuerte que se ministra. Son proclamados los misterios que Dios ha escondido, pero que en su corazón se place revelar. Que hay cosas, secretos de Dios que se ha guardado y Dios se los revela a aquellos que no solamente están dispuestos, sino que tienen un corazón disponible, humilde. Son palabras profundas que enuncian verdades del Señor. También en Génesis 26, 19 habla acá de cuando los filisteos quisieron tomar los pozos de Abraham. ¿Y qué pasó? Que los taparon, ¿ya? ¿Y qué hace a Isaac? Volver a abrir los pozos de Abraham. Bueno, es para un mensaje eso. Pero dentro de eso, en Génesis 26, 19 dice que habla de aguas corrientes o vivas, ¿ya? Dice, cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle, encontraron allí un pozo de aguas vivas. La palabra yai, la palabra hebrea de aguas corrientes, ¿ya? Corrientes, yai, ya en Strong se refiere a viviente, con vida, animado, sustento, vivo. Esto es ya usado contradiciendo las aguas estancadas. ¿Ya? Quiere decir que es un agua que siempre está fluyendo. ¿Ya? Estamos hablando de la palabra de Dios. Está dando un símil, una metáfora, que la palabra es esto, como lo que estamos viendo ahora. En Juan 4:10, vamos a ir a Juan 4:10. ¿Qué dice Juan 4:10? 4:10 dice: y Jesús le respondió a la mujer samaritana: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le habrías pedido a él y él te hubiera dado agua viva. ¿Ya? Agua viva. Entonces, aquí el Señor está ofreciendo agua viva. Se refiere a la vida que se deriva de Dios por medio de Cristo y se imparte a aquellos que están unidos a Él por la fe. Entonces, en la conexión
que tiene el Padre por medio de Cristo. Cristo es el río que brota y lo imparte al espíritu del discípulo, al espíritu del Hijo de Dios, hija de Dios, y inunda el alma, ¿ya? Y uno lo recibe por fe. La forma sao, ¿ya? Hace el énfasis de vida espiritual, ¿ya? Pablo dice que las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Entonces la vida espiritual es la que no se ve, pero es la que permanece para siempre. La existencia del ser vivo es la parte más importante, ¿ya? Es lo que nos da vida. En Hebreos 4:12 habla otra descripción de la palabra. La palabra de Dios es viva y eficaz. Porque tiene vida, ya la palabra tiene vida, es capaz de juzgar hasta las profundidades de la parte inmaterial del hombre, lo profundo de nosotros, penetrando tal grado, que hace separar los pensamientos, ya, y las intenciones del corazón. Por eso algunos, bienaventurados aquellos que se exponen a la palabra, porque el Señor descubre la intención, ¿ya? ¿Te has dado cuenta tú? Claro, no sé, los demás, muchas veces hay predicaciones, enseñanzas, y te duele, como, chuta, ¿cómo supo esto el pastor? ¿Cómo supo esto la hermana, los hermanos que está predicando? ¿Cómo sabe? No es el hermano, la hermana ni el pastor, es la palabra que penetra y te desnuda, te expone ante Dios, no ante los demás, ante Dios, que nos lleva al arrepentimiento, ¿cierto? ¿Ya? En Números también, vamos a ir en Números 19, 7. Números 7. Voy a ver si estoy bien. Perdón. No, 17. Número 9:17. 9:17. Dice: entonces para la persona inmunda tomarán de la ceniza de lo que se quemó para purificación del pecado, y echarán sobre ella agua corriente en una vasija. El agua, entonces, corriente, mezclado con ceniza, ¿ya?, era usada para purificación de las personas inmundas. ¿Cómo cae la palabra del Señor? ¿Ya? ¿Cómo cae la palabra del Señor? Eso es la palabra. El otro está en Levítico, capítulo 16, 4. Dice: se vestirá con la túnica sagrada de lino. Como el levita o el sacerdote, ¿ya?, se vestirá con la túnica sagrada de lino, y los calzoncillos de lino estarán sobre sus carnes, y se ceñirá con el cinturón de lino, y se cubrirá la tiara de lino. Estas son las vestiduras sagradas, ¿ya?, cuando tenían que ministrar. Lavarás pues su cuerpo con agua, y se vestirá con ellas, ¿no? Entonces, la palabra del Señor, o el agua en este caso, ¿ya? La consagración del sacerdote era antecedido por el agua, lavamiento de agua. La limpieza es importante para que después sea engalonado con vestidura de gloria y hermosura. Dentro de la cultura judía, sobre todo, en el desierto, se vestían de lino, digamos, de blanco, con mitra de blanco, todo de blanco. Pero todo el pueblo, aquellos que eran levitas, que estaban vestidos de blanco, ¿qué decían de ellos? Estos hombres están sujetos a la palabra. Eso.
La limpieza es una devoción constante del sacerdote. Quiere decir, no está hablando a nosotros, que debemos ser limpiados continuamente, cada momento por la palabra. Antes de la administración del tabernáculo, en este caso los sacerdotes. Por eso el lavacro de agua o la fuente de bronce que estaba en el atrio, ya que estaba en el atrio previo a ingresar al lugar santo. Entonces, el lavacro que había ahí en el atrio, los sacerdotes se lavaban las manos, ya, pero y adentro de la fuente habían espejos. Entonces él, cuando iba a lanzar la mano, se veía el rostro, se reflejaba el rostro. Entonces la palabra debemos nuestra palabra, Cristo es la palabra, y el reflejo que debemos tener nosotros es Cristo. Es profundo, hermano. En Juan 15:3, ¿qué dice Juan 15:3? Vamos a ir a Juan 15:3. Dice: ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Conoce ese acontecimiento. Entonces, lo que necesita lavarse siempre son los pies. Son los que constantemente se están contaminando. Claro, eso habla de nuestro andar diario. Y siempre se va a contaminar. Siempre. Entonces hay que lavarse los pies todos los días. El agua es el Espíritu Santo. En Juan 7, 38, 39, Jesús dice: el que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Pero él decía esto del Espíritu, que los que habían creído en él al recibir, porque el Espíritu no había sido dado todavía, pues Jesús aún no había sido glorificado. Entonces, esta palabra, cuando Juan escribe esto, recuerda que Juan, cuando escribe los evangelios, Apocalipsis, en el año 90. Entonces él cuando escribe el evangelio, dice, cuando dijo estas palabras, ya de vuestro interior correrán ríos de agua viva, se estaba refiriendo entonces al Espíritu Santo, ya, que después vino en Pentecostés. El Espíritu Santo se manifiesta como un mover de ríos de agua viva. La fuente está en lo más profundo, del ser, donde se experimenta su accionar. El mover es de adentro hacia afuera. Primero el espíritu, luego el alma y finalmente el cuerpo. Que ha costado tanto, bueno, en el caso particular de enseñar, que no viene de afuera, es de adentro. Entonces cuando uno dice sentir la presencia del Señor, piensa que vino de afuera. No, de adentro. El espíritu toma el control del alma, y cuando toma el control del alma, toma el control del cuerpo. Y por último, el agua para juicio. Esto habla del diluvio. Génesis capítulo 6, 11 al 13 dice: y la tierra se había corrompido delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios a la tierra, he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Entonces Dios dijo a Noé: he decidido poner fin a toda carne, porque la tierra está llena de violencia por causa de ellos. He aquí que voy a destruirlos juntamente con la tierra. Está hablando de la humanidad, y la tierra había ser purificada. En el Génesis 7:11 dice: el año 600 de la vida de Noé, el mes segundo, a los 16 días del mes, en ese mismo día se rompieron todas las fuentes del gran abismo, y las compuertas del cielo fueron abiertas.
la violencia y la corrupción llega a tal extremo que le pareció a Dios tomar la decisión de destruirlos y también la tierra por medio del diluvio. Se rompieron todas las fuentes del gran abismo, como la tierra va hacia arriba, aguas subterráneas, y las compuertas del cielo también fueron abiertas, aguas de arriba. ¿Ya? La palabra enseñada por el Señor son la base sobre la cual toda persona será juzgada. ¿Ya? Por eso que vamos a ser juzgados de toda palabra necia. ¿Ya? No digáis fatuo a tu hermano, o tonto, cosas así. Por todo ejemplo. Todo aquel que no recibe sus palabras será juzgado por las palabras que él ha hablado en el día final. Conclusión. Las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos bien clavados las de los maestros dados por un pastor. Ahí entonces tenemos la puerta de las aguas. Se da cuenta que hay como un crecimiento y como una vez el Señor me hablaba sobre las puertas, sobre los caminos. Es el camino ancho y muchos caminan por él, dice, pero su fin es de perdición. Más hay un camino estrecho y son muy pocos. Jesús lo dice, qué increíble. Jesús lo dice, son muy pocos que caminan por ella. ¿Por qué? Porque entre más lo conozco a Él, entre más me acerco a Él, más estrecho se hace el camino. Entonces, a la vez, el deseo más grande de la iglesia es experimentar la plenitud de Cristo, conocerlo en profundidad, ya, porque Él es, bueno, Él no tiene alto, ni profundidad, ni anchura, es eterno, pero Él nos hace gustar de su eternidad, porque el alma el espíritu y el cuerpo, el alma fue hecho para eso. Ahora el pecado produjo ya esa separación, ya, pero Jesús dijo, yo he venido a dar vida en abundancia. Entonces aquí la palabra, la puerta de las aguas deben ser restauradas, como la palabra, vuelvo a repetir, podemos recibir, ahora mismo ustedes están recibiendo información, pero no quedar con la información, sino aplicarla. Y no mirando para el lado, porque siempre uno espera que el otro lo haga, entonces yo lo hago. No. Debe ser personal. Así que, amado Dios, te doy gracias, Señor, por este estudio y que sea una bendición para aquellos que van a ver esta palabra. Nos vemos a la próxima puerta.